Matemáticas 2. El tema que veremos esta semana es la conversión de medidas. El aprendizaje esperado es que ustedes aprendan a resolver problemas que impliquen la conversión en múltiplos y submúltiplos del metro, litro, kilogramo y de unidades del sistema inglés que son la yarda, la pulgada, el galón, la onza y la libra. Esta semana veremos la primera medida, que es el metro. ¿Qué son las unidades de medida de longitud? La longitud determina la distancia que hay entre dos puntos, o dicho de otra manera, la longitud es la cantidad de espacio que hay entre dos puntos. Por ejemplo, la distancia que hay entre mi casa y la escuela, o la distancia que hay de un extremo de la mesa al otro. Y nos dicen que la principal unidad para medir es el metro. Entonces, nos vamos a basar en el metro para realizar las actividades del día de hoy. Si estamos hablando del metro, ¿cómo le voy a hacer para medir un objeto que sea mucho más pequeño? ¿O cómo le voy a hacer para medir un objeto que sea mucho más grande? Por ejemplo, para medir una hormiguita, ¿cómo le voy a hacer yo para medir una hormiga? ¿Va a medir 1 metro? No, va a medir mucho menos que 1 metro. Y una bandera, pues obviamente no va a medir 1 metro, ni 2, ni 3. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer ahí para medir? Eso es lo que estaremos viendo. Tenemos entonces medidas de longitud, múltiplos y submúltiplos del metro. Los múltiplos son unidades de medida más grandes que el metro. Como podemos ver, el metro está en medio y hacia arriba nos dice múltiplos: decámetro, hectómetro y kilómetro. Y hacia abajo están medidas más pequeñas, que se les dice submúltiplos, y está el decímetro, el centímetro y el milímetro. Entonces, vamos a ver estas medidas, las más pequeñas y las más grandes. Para darnos una idea, en las medidas de longitud, les puse aquí un mapa. La distancia que hay de Los Mochis a la Ciudad de México son 1450 kilómetros aproximadamente. Entonces, aquí vemos que la medida de longitud es el kilómetro. La longitud de un campo de fútbol es de aproximadamente 1 hectómetro. El hectómetro equivale a 100 metros. La longitud de un autobús es aproximadamente 1 decámetro. El decámetro equivale a 10 metros. La altura de una botella de agua es aproximadamente 2 decímetros. Un decímetro es igual a 10 centímetros. Entonces quiere decir que aproximadamente mide 20 centímetros la botella de agua. Si nos damos cuenta, pasamos de las medidas más grandes a las que se van haciendo más pequeñas. La longitud de una pelota de tenis es aproximadamente 6 centímetros. Entonces, cuando hablamos de medidas pequeñas, podemos decir que el decímetro es dividir 1 entre 10. El centímetro, 1 de 100. Y el milímetro, 1 de 1000 unidades que hay. Viendo el siguiente ejemplo, hay un lápiz que mide 1 decímetro. 1 decímetro equivale a 10 centímetros y equivale a 100 milímetros. ¿Por qué? ¿Cuántos milímetros hay del 1
del 0 al 1 hay 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 milímetros. Ahora, ¿qué van a realizar ustedes? Ustedes van a completar los datos con las medidas que hay ahí en los submúltiplos. Por ejemplo, el primer lápiz me dice que mide 2 decímetros. ¿Cuántos centímetros son y cuántos milímetros? El segundo lápiz me dice, mide 10 centímetros. ¿Cuántos decímetros son y cuántos milímetros son? El tercer lápiz mide 55 milímetros. ¿Cuántos decímetros y cuántos centímetros es? Y por último, tenemos el lápiz número 4, que dice que mide 3 centímetros. ¿Cuántos decímetros y cuántos milímetros son? Completa la tabla sin medir. Vamos a dar una aproximación. ¿Cuánto creen que mide el asta bandera de la escuela? ¿Cuánto creen que mide la caja de un tráiler? ¿Y cuánto creen que mide una casa de 2 pisos? La estimación se hará en metros. Completen la tabla 2. Un edificio de 15 metros, ¿cuántos decímetros son? ¿Cuántos centímetros y cuántos milímetros? Un carro mide 45 decímetros. ¿Cuántos metros son? ¿Cuántos centímetros y cuántos milímetros? Una pantalla de 50 centímetros, ¿cuántos decímetros, cuántos metros y cuántos milímetros son? Y un lápiz de 200 milímetros, ¿cuánto equivale a metro, decímetro y centímetro? Ahora, tablas de longitudes en múltiplos. Si hablamos de múltiplos, se habla de medidas mayores a 1 metro, como lo son el decámetro, que quiere decir que es 10 metros. El hectómetro, que equivale a 100 metros. Y el kilómetro, que equivale a 1000 metros. Entonces, un terreno de 0.100 kilómetros es igual a un hectómetro y es igual a 10 decámetros. ¿Por qué a 10? 10 decámetros por 10 metros, que equivale 10 por 10, me darán 100 metros. Esos 100 metros equivalen a un hectómetro y equivalen a 0.100 del kilómetro. La distancia de la casa a la escuela es de 2 kilómetros. ¿Cuántos hectómetros son? Ok, 2 kilómetros equivale a 2000 metros. Entre 100 que vale cada hectómetro me da 20 hectómetros. ¿Y cuántos decámetros son? 2000 entre 10, 200 decámetros. Divido entre 10, ¿por qué? Porque el decámetro mide 10 metros. Completen la tabla 3. La cancha de básquetbol, ¿cuántos kilómetros equivalen si mide 3 hectómetros? ¿Y cuántos decámetros son? La cancha de fútbol mide 10 decámetros. ¿A cuántos hectómetros y a cuántos kilómetros equivale? De Jaguar al Carrizo hay una distancia de 10 kilómetros. ¿Cuántos hectómetros son y cuántos decámetros son? La cancha de voleibol mide 2 decámetros. ¿Cuántos hectómetros y cuántos kilómetros son? La tarea para el próximo jueves será contestar el libro de la página 110 a la 113. Que tengan excelente semana.